Muy buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde la radio, vía internet, mensaje de amor para salvación. En esta ocasión hemos invitado a nuestro hermano Julio Mesa, de la ciudad de San Nicolás de los Garzas, allá en el estado de Nuevo León. Y ya la mayoría de nosotros lo conoce, pero antes de iniciar con el tema que se le ha asignado en esta ocasión, vamos a ir a Dios en una oración y posteriormente le dejamos el lugar y el espacio a nuestro hermano Julio Mesa. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oremos, hermanos. Glorioso y eterno Padre que moras en los cielos, eterno Dios, te damos gracias por cada una de las bendiciones que nos brindas, especialmente el estar en esta noche reunidos, Padre eterno, para predicar tu palabra. Rogamos, eterno Dios, que nos bendigas siempre. Bendigas, Padre, al expositor de tu palabra en esta noche. Bendice, Padre, a nuestro hermano Julio Mesa. Tráele siempre, Padre, a su mente palabras de sabiduría, palabras de entendimiento, eterno Dios, para poder explicar, eterno Dios, lo que es el poder de tu palabra. Tu palabra, eterno Dios, que sigue salvando almas en estos posteros tiempos a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, y tú sustentas todas las cosas. Tú sabes, eterno Dios, el momento de nuestra partida de esta tierra. Mientras tanto, eterno Dios, rogamos que nos bendigas y bendigas a cada uno de los que van a escuchar el mensaje, Padre, en esta noche, y rogando siempre se haga tu voluntad, y bendigas también, Padre, este medio por el cual se transmite tu palabra, y rogando, eterno Dios, que lo lleves a todos los rincones del mundo y que se beneficie, eterno Dios, cada uno de aquellos que de gran necesidad, Padre, vienen a escuchar de tu palabra. En el bendito nombre y santo, Padre, de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que están escuchando este mensaje que en este día vamos a compartir con ustedes. Primeramente quiero agradecer a Dios este hermoso privilegio que nos está dando para compartir la palabra, y también agradecer a nuestro hermano Jorge, que nos ha hecho esta invitación para participar en esta actividad por la radio, de compartir el mensaje de nuestro Dios. Así es que, hermanos, pues hay muchos privilegios que Dios nos da, especialmente de predicar su palabra, y este ha sido el propósito por el cual estamos aquí. Y vamos a compartir este mensaje que se nos ha encargado, que es un mensaje con respecto a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia que Dios desea que sea? ¿Sí? En otras palabras, hermanos, que cómo debe ser la iglesia. Y para esto, lógicamente, hermanos, para entrar a nuestro tema, yo quisiera que leyéramos en la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, en el versículo 18. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra de nuestro Dios. Es importante para nosotros hoy en día
el tema especialmente de la iglesia. Decimos que es importante, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo es realmente el fundador, el que ha tenido ese deseo de establecer su iglesia entre los hombres o en este mundo. Y por eso es importante, porque la iglesia realmente es una institución divina. Cuando hablamos que la iglesia es una institución divina, tenemos que aceptar que la iglesia no es un invento de alguna persona, de algún apóstol, de algún profeta o de algún hombre en especial que hubiese querido idear o inventar, en este caso, esta institución de la cual la Biblia nos enseña que es tan importante, porque nos dice la Escritura que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, en Hechos 2, versículo 47. Es importante que las personas reconozcamos que la iglesia tiene un papel muy importante en el mundo. Hemos dicho que es una institución divina, es una institución inventada en la mente de Dios. Es una institución que realmente debemos comprender que si es divina, es una institución gobernada por Dios. Cuando decimos que es gobernada por Dios, estamos hablando que Dios la gobierna a través de su palabra, que Dios la gobierna a través de sus enseñanzas o mandamientos, que Él ha dejado especialmente para los creyentes, que en este caso forman parte de la iglesia. Cuando decimos gobernada por Dios, quiere decir que el hombre no se va a enseñorear de esta institución o a adueñarse, sino todo lo contrario, solamente es Dios. Y si es gobernada, Él es el único que tiene la autoridad, es el único soberano, el que tiene solamente la autoridad para ordenar a su iglesia lo que ésta ha de ser o cómo debe ser. Hablar de la iglesia es también hablar de una institución liberada. Cuando hablamos liberada, quiere decir que está liberada del mundo, de la pecaminosidad del mundo y de cualquier cosa o influencia del mundo. Si es una institución puesta por Dios, no tiene nada que ver con las cosas de este mundo que en este caso el hombre haga. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de una institución edificada solamente en Cristo y por Cristo. Cuando decimos edificada, es porque así lo dice aquí la Escritura. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si es Jesucristo el que la edifica, estamos hablando que hasta la fecha el Señor es el que la hace crecer. El Señor es el que ha iniciado su iglesia y el Señor es el que la está haciendo crecer hasta estos días. Él es el encargado de edificarla, de hacerla crecer. Solamente es la iglesia una institución que estará hasta que el Señor lo desee, porque Él es el que la edifica. Otra cosa importante es que la iglesia, ¿sí?, es una institución iniciada por Dios. Y si decimos que es una institución iniciada por Dios, estamos hablando que fue iniciada, según las Escrituras, en el primer siglo, aproximadamente en el año 33, y fue iniciada a través de aquella llegada del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés. No la inició hombre alguno, sino que la ha iniciado Dios a través de su Espíritu, haciendo que se instituya en este mundo, ¿sí?, la iglesia como el cuerpo de Cristo, como una institución que en este caso hablará siempre de Cristo. La iglesia, estamos hablando que también es una institución amada por Dios, amada por el Señor, porque nos dice la Escritura que Él también dio su sangre por su iglesia.
Hablar, hermanos, acerca de la iglesia, entonces es algo muy importante. Y nuestro tema que vamos a compartir es cómo es la iglesia que Dios desea que sea. ¿Sí? Así es nuestro tema. Déjeme decirle, hermanos, que en nuestros días hay muchas iglesias. Estamos hablando de iglesias que tienen diferentes adoraciones, iglesias que tienen diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, diferentes costumbres, ¿sí? Estamos hablando, hermanos, que ahorita hay tantas personas que buscan la iglesia, pero buscan la iglesia que más les gusta, buscan una iglesia que más les agrada, buscan una iglesia que más les atraiga. Menciono estas palabras, hermanos, porque muchas veces la persona no está pensando cómo es la iglesia que realmente Dios desea que exista en este mundo. Y esa iglesia es tal cual el Señor la instituyó. Porque hay tantas iglesias que hacen diferentes cosas que hoy nos debemos de preguntar si realmente esas iglesias son la iglesia que realmente la Biblia dice que el Señor edificó y realmente es la iglesia que Dios desea que sea. En este caso, esta institución puesta por el Señor, por Dios. Déjeme decirle que también muchos cristianos, hoy en nuestros días, cuando hablan con alguna persona, algún amigo, algún vecino o algún familiar, le decimos, mira, quiero llevarte a la iglesia. O algunos dicen, quiero llevarte a mi iglesia. Y lo primero que hacen muchas veces estos cristianos es llevarlos al edificio. Y mira, quiero que veas la iglesia. Quiero que conozcas la iglesia. Y bueno, esto lo menciono, ¿no? Porque es importante hacer notar que la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un cuarto. La iglesia no es un local. La iglesia no es, como algunos le llaman, una capilla. Oh, yo quiero que mi iglesia sea la más bonita, la más cómoda, la más agradable, la mejor pintada, la mejor decorada, para que todas las personas que vengan a mi iglesia, pues realmente aquí se queden y digan, pues esta es la iglesia que a mí me gusta, esta es la iglesia que a mí me agrada. Y si allí en la esquina hay un edificio, hay una iglesia de Cristo, pero apenas es un tejabán, apenas podemos decir tiene un techito, pues decimos, no, esa no es la iglesia que a mí me gusta, o creo yo que no sea la iglesia que Dios le agrada que sea. Entonces por acá hay un edificio muy bonito, hay un edificio muy hermoso, muy bien presentable y quizás muy vistoso, muy grande y que tenga por allí una capacidad de miles de personas. Entonces cualquiera va a decir, bueno, pues yo creo que estoy en la iglesia que Dios desea que sea, porque estoy hablando de una iglesia que a mí también me agrada y que pues podríamos decir está súper, está grande, es la más grande. E inclusive muchos cristianos, hermanos, prefieren ir a esas iglesias, aunque sean iglesias de Cristo, porque tienen excelentes edificios y pensamos que esa es la iglesia que Dios desea que sea, porque es una iglesia que a mí me agrada, hermanos. Definitivamente que es importante que recordemos primeramente, hermanos, que la iglesia eres tú. Fíjese bien lo que estamos enfatizando. La iglesia eres tú. No es un edificio, hermanos, sino que la iglesia eres tú. Cuando tú invitas a una persona a que venga a la iglesia, en realidad debes recordar que la iglesia eres tú. Muchas veces cuando alguien invita a una persona a que venga a conocer la iglesia, quieres que los hermanos estén muy arreglados, quieres que los hermanos quizás les muestren mucho afecto, quieres que los hermanos estén impresionando a cualquier persona que nos visita. Y déjame decirte que la iglesia eres tú. Lo primero es que la persona que nos viene a visitar, la persona que en realidad viene a conocer lo que es esta institución, lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo de creyentes, debemos de pensar que la iglesia eres tú. Lo primero es la forma en que nosotros somos realmente con nuestros amigos, nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, porque es importante que recordemos que la iglesia somos
nosotros, ¿sí? Sí es una institución por Dios que el Señor inició hace más de 20 siglos, ¿sí? Pero debemos recordar que la iglesia somos nosotros, somos los que la componemos, ¿sí? Y por eso es importante este tema que vamos a compartir con ustedes, ¿sí? Que es la iglesia que Dios desea que sea, ¿sí? Y para eso, hermanos, yo quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, donde encontramos este inicio de la iglesia como una institución puesta por el Señor, ¿sí? Con un propósito especial. Y ese propósito especial lo vamos también a considerar porque esa es la iglesia que el Señor desea que sea. En Hechos capítulo 2 encontramos especialmente en el versículo 36 hasta el versículo 47, leemos de esta manera la palabra del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y note lo que dice el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Me voy a detener en estos versículos, hermanos, para hacer énfasis qué es la iglesia que Dios desea que sea. Primeramente, déjenme decirle, hermanos, que la iglesia que Dios desea que sea, estamos hablando de una iglesia que testifica. Fíjese, voy a repetir lo que dice el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Definitivamente, hermanos, que la iglesia que Dios desea que sea, tiene que ser una iglesia que testifica al mundo, que predica el evangelio al mundo. Y menciono esto, hermanos, porque tristemente le voy a decir una cosa, que el testificar de Cristo, el hablar de Cristo, el predicar el evangelio de Cristo, lamentablemente hoy en nuestros días es algo que se está descuidando totalmente. Sí, lo digo con tristeza, hermanos, porque muchas veces pensamos que el ser iglesia solamente es estar reunidos, solamente es oír la palabra, solamente es alabar a Dios. Porque regularmente leemos solamente el versículo 42 donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y pensamos que únicamente la iglesia que Dios desea que sea, es solamente una iglesia que se adoctrina, una iglesia que adora a Dios. Y pensamos que esto es solamente la iglesia o lo que Dios quiere que la iglesia sea. Déjeme decirle que en todo el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos que todos los cristianos compartían el mensaje de Dios, testificaban de Cristo. Y lo que podemos mirar en Hechos capítulo 2, en este inicio de la iglesia, lo primero que encontramos es que así dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, hermanos. ¿Sí? Definitivamente que hoy algunas sectas o denominaciones tienen como característica, hermanos, tocar puertas, repartir alguna literatura religiosa, ¿sí? Hacer alguna invitación, algún estudio bíblico,
invitar a que las personas reciban esa testificación, especialmente de sus doctrinas, hablando de estas sectas que han mostrado mucho celo para ir a muchos hogares, para ir por muchas partes e invitarles a las personas a que conozcan especialmente esa denominación y las enseñanzas que ellos comparten, ¿sí? Les menciono que estas denominaciones hacen una labor muy grande, ¿sí? Muy perseverante, muchos de ellos. Pero hablar, hermanos, realmente de la iglesia que Dios desea que sea, estamos hablando, hermanos, de que el predicar el evangelio no es algo que realmente, hermanos, debiéramos imponer a cada miembro de la iglesia. No, yo no quiero verlo como algo que se tenga que imponer y que se tenga que hacer por obligación. Déjeme decirle que el cristiano, hermanos, su forma de vivir debe ser el de predicar el evangelio a cada persona. Yo quiero decirle que el testificar o el evangelizar debe ser una forma de vivir del cristiano. El cristiano no puede callar, hermanos, acerca de Cristo. No puede callar acerca del mensaje del evangelio. No puede callar acerca de la gracia de Dios en su vida. No puede callar acerca de la salvación, hermanos. No puede callar que ahora Él es parte de una institución divina, que bendecida por la gracia de Dios, hermanos, los creyentes de la iglesia tienen esa salvación. Pero que esa iglesia que Dios desea que sea, hermanos, es una institución puesta por Dios para que testifiquemos al mundo acerca de Cristo. Y esto es lo primero que las personas oyen o conocen, hermanos, de los creyentes. Especialmente podemos ver que lo primero que hacen los apóstoles es testificar acerca de Cristo, acerca especialmente de su vida, de su ministerio, hermanos, pero también especialmente de su señorío, porque el versículo que leíamos, versículo 36, testificó claramente el apóstol Pedro diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así es que, hermanos, es importantísimo para nosotros entender, hermanos, que la iglesia está para testificar acerca del Señor, hablar acerca del Señor, hermanos, y vivir totalmente para el Señor. Recuerdo por ahí, hermanos, las palabras del apóstol Pablo, claramente cuando hablaba a los filipenses diciendo estas palabras hermosas: para mí el vivir es Cristo, ¿sí? Y el morir es ganancia. Pero estamos hablando de una persona, hermanos, que en su vida testificaba de Cristo a cada momento, hermanos, ¿sí? Una iglesia, hermanos, que es así, lógicamente que estará creciendo. Si leemos, por ejemplo, hermanos, el verso 47 de este pasaje, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada año, el Señor añadía cada mes. ¿Cómo dice aquí la escritura, hermano? Fíjese, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, si dice cada día, piense solamente por un momento, ¿el año cuántos días tiene? Bueno, pues sabemos que tiene 365 días. Así es que en un año, imagínense cuántos fueron bautizados. Si hablamos de que fuera uno diario, que no lo creo, debieron haber sido mucho más, ¿sí? Entonces, si habláramos de una persona convertida por día, estamos hablando que esa iglesia creció en un año con 365 miembros, ¿sí? Y el otro año, otros 365 miembros. Y el siguiente año, otros 365 miembros. A lo cual yo pregunto, ¿la iglesia que Dios desea que sea realmente ahorita es una iglesia que está creciendo cada día? En el cual, como dice aquí la escritura, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿sí?
Es importante, hermano, que yo comprenda que la iglesia soy yo, que la iglesia eres tú, y que el testificar o el predicar, hermanos, o el evangelizar debe ser una forma de vida del cristiano. No es únicamente venir y aprender un método. Ay, hermano, es que yo no tengo ningún método de evangelizar, ¿sí? Es que, hermano, yo no he sido preparado realmente para evangelizar. Bueno, hermano, yo déjeme decirle que lo que usted poco o mucho haya aprendido de Cristo, yo creo que nosotros podemos testificar, evangelizar de eso poco, que para las personas será mucho, porque las personas están ignorantes de esta salvación y de esta verdad y de esta gracia, de la cual nosotros podemos hablar a muchas personas. Yo sé, hermano, que quizás a muchos faltará algo de crecimiento, ¿sí? En la vida cristiana. Pero si, por ejemplo, nosotros vemos algún árbol pequeño, por ejemplo, un árbol de limón, hermano, que usted lo ha sembrado y empieza a crecer, aunque usted lo ve pequeño, hermanos, el arbolito trata de dar fruto, aunque da 1 o 2 frutos, hermanos, de limón, pero sin embargo usted dice, mira, el arbolito ya empezó a crecer, se ve hermoso, ya empezó a darme un fruto, ya empezó a darme 2, pero usted sabe que quizás el próximo año le va a dar más, y el otro año también le va a dar mucho más, y así poco a poco, hermano, usted se va a dar cuenta que ese arbolito se va fortaleciendo, va creciendo, y le va dando fruto cada vez más, y más, y más, y más. Por lo tanto, el creyente, hermano, tiene el privilegio, fíjese bien, hermano, de poco a poco crecer, pero también de empezar a dar fruto para el Señor, de evangelizar, de predicar, de traer un alma a Cristo, hermano. De lo que poco o mucho usted va aprendiendo de Dios o del Evangelio, lo va compartiendo a las demás personas. Pero recuerde, hermanos, que la iglesia que Dios desea que sea, es una iglesia que testifica de Cristo día tras día, día tras día. Déjeme decirle, hermano, que esto se hace porque realmente la persona está motivada en Cristo y está motivada especialmente por Cristo Jesús, hermanos, ¿sí? Está motivada por el Señor mismo, porque le reconoce como Señor y como Salvador, hermanos. Y esto es una gran bendición para nosotros hoy como creyentes. Es más, déjeme decirle una cosa para que usted medite si realmente tiene la motivación correcta en Cristo Jesús. Imagínese que yo le dijera ahorita a mi hermano que nos ha invitado a nuestro hermano Jorge, que yo le dijera en este momento, hermano Jorge, pues vamos a hacer crecer a la iglesia lo más pronto posible y pues vamos a tener que motivar más a los hermanos. Y yo le digo, hermano Jorge, vamos a ofrecerle a cada miembro de la iglesia que si invita a una persona para este próximo domingo, le vamos a dar a esa persona que invite a un amigo, a un familiar que venga aquí a la iglesia, le vamos a dar $50. ¿Cómo ve, hermano Jorge? ¿Los hermanos traerán algún visitante? ¿Traerán algún amigo? ¿Traerán algún vecino? ¿Algún sobrino? Yo le aseguro, hermanos, que hasta nuestros niños, oyendo que en la iglesia vamos a dar, hermanos, $50, ¿sí? Por quien traiga a un visitante o un amigo, ¿sí? Al culto, a la adoración a Dios, yo le aseguro que hasta los niños, hermanos, van a traer a sus amiguitos. Yo le aseguro que mínimo van a traer 1, o a lo mejor 5, o a lo mejor 10. Y nos van a decir, hermano Jorge, para la próxima semana, ¿qué cree? ¿Qué cree? Me voy a traer a toda la pandilla del barrio. Me voy a traer a todos los muchachos. Me voy a traer a todos. Porque si me traigo 10, 15, de a $50, ¿cuánto va a ser, hermano? ¿Sí? Y yo le aseguro que el hermano que trabaja en una oficina y que dice, es que yo no puedo evangelizar, hermano, porque si yo comienzo a hablarle a otra persona en el trabajo me van a correr, me van a suspender. Pero ahora que oigo que me van a dar $50, pues yo le digo ahí en la oficina a mi compañero ahí que está sacando copias, oye amigo, te quiero invitar a la iglesia, pero oye, yo no puedo ir, mi carro está descompuesto. Tú no te preocupes, yo paso por ti. ¿Cuántos tienes de familia? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo decía nada más para ver si caben en mi coche. Pero en realidad la persona está pensando en $50. Son 5, ¿no? Pues si caben en mi carro, yo paso por ti. Entonces 5 a $50, ¿cuánto sería, hermano Jorge?
¿Cuánto? 250. 250. ¿Cómo le caerían a usted, hermano, para este domingo? ¿Qué tal le parece, hermano? Yo creo, hermano, que si nosotros ahorita estuviéramos ofreciendo $50 para que alguien traiga a una persona, hermanos, como visitante a la iglesia, yo le aseguro que en menos de un mes, ¿qué creen, hermano? ¿Qué creen? Nuestros edificios estarían súper llenos, como decimos allá en mi rancho en México, a reventar. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, realmente, ¿qué es la iglesia que Dios desea que sea? Si aquí dice claramente, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Los que habían de ser salvos. ¿Sí? Es una iglesia, hermano, que realmente testifica y predica de Cristo, hermano. Y sabe que su deber como iglesia, hermanos, es traer almas a Cristo. Ayudar a que otras personas sean salvas conociendo al Señor y Salvador, hermanos. ¿Sí? Y sobre todo, es una iglesia, hermanos, que adoctrina. No solamente una persona que testifica de Cristo acerca de la salvación en el Evangelio y en la gracia de Dios, sino que cuando decimos adoctrina, sabemos, hermanos, que tenemos la responsabilidad que dijo Jesús ahí en Mateo 28, 18 al 20, donde dice, enséñeles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que yo les he mandado, hermanos. ¿Sí? Quiere decir que una iglesia, hermanos, que realmente Dios desea que sea así, es una iglesia que debe mantener fidelidad a las enseñanzas y a los mandamientos de Cristo. ¿Sí? Porque una iglesia, hermanos, que no se mantiene con fidelidad a las enseñanzas de Cristo, en realidad va a una terrible apostasía. Y podemos decir, hermanos, que lamentablemente ahorita muchas de las iglesias que nosotros podemos conocer en el barrio, hermanos, y que son denominacionales y que ya no son instituidas por Dios, que son instituciones humanas, inmediatamente podemos ver que siguen doctrinas diferentes a las de Cristo, hermano. Doctrinas inventadas por los hombres. Y no nos sorprenda esto, porque Jesús mismo dijo al pueblo de Israel que tenía la ley de Moisés, hermanos. El mismo Señor le dijo que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, enseñando y guardando mandamientos, ¿qué? De hombres. Entonces, si nosotros vemos, hermanos, que el pueblo de Israel cayó en una terrible apostasía y desviación, hermanos, en cuanto a la verdad y a la palabra de Dios, también hoy encontramos esto, hermano, porque nos dice la Escritura que el Señor no vendrá hasta que no venga, ¿qué? La apostasía, hermano. Quiere decir una desviación total del camino del Señor, hermano. ¿Sí? Ahora, es importante, hermano, que nosotros entendamos que esta es la iglesia que Dios desea que sea. Pues dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, hermanos, es importante que una iglesia, hermanos, que realmente debe ser la que Dios desea que sea. Estamos hablando, hermanos, de una iglesia que está motivada para seguir perseverando y perseverando y perseverando en esa verdad, hermanos. Fíjese que es importante perseverar en estas enseñanzas, porque ahorita, hermanos, muchos maestros quieren traer doctrinas, quieren traer enseñanzas, y debemos de recordar que únicamente lo que debe de guardar los creyentes o la iglesia es la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas que ellos nos dieron. ¿Y cuál es la doctrina? La que está revelada aquí en las Escrituras. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, ¿sí? Acerca de lo que tenemos aquí escrito, acerca de estas enseñanzas que hoy están escritas en la Biblia y que son para nosotros como iglesia, hermanos, ¿sí? Dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Considere lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. La Escritura es inspirada por Dios, hermanos. Es algo hermoso comprender, hermanos, que la doctrina que nosotros como creyentes seguimos tiene una inspiración en Dios y por Dios, hermanos. Quiere decir que si la iglesia es una institución divina, la iglesia es gobernada por Dios, hermanos, a través de las Escrituras, a través de su palabra, a través de su revelación. Él nos enseña realmente las cosas que nosotros necesitamos saber, hermanos. Cuando se dice enseñar, hermanos, quiere decir también prepararnos para esas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y para redarguir, quiere decir para cambiar el corazón, para cambiar nuestra mentalidad, hermanos, para cambiar nuestras actitudes o sentimientos que en ocasiones pueden estar en contra de la voluntad del Señor. La Escritura sirve para hacer cambiar el corazón, hermanos, para corregir. Quiere decir, hermanos, para que nosotros hagamos esa voluntad de Dios de la manera más correcta. Pues no solamente nos corrige, sino nos instruye en justicia, ¿sí? En la voluntad de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir, hermanos, que el cristiano, los cristianos y la iglesia, o la iglesia, no necesita otro libro extra aparte de la Biblia. Hermanos, fíjese que tenemos el libro de Mormón. Dice que tenemos el libro de tal o cual otro profeta. No se necesita más, hermanos. Porque para esto está únicamente esta palabra ya revelada para nosotros. Y que Pablo dice que esta escritura, hermanos, es el propósito de ella, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. ¿Sí? Amén. Bueno, hermanos, la iglesia que Dios desea que sea, es una iglesia, hermanos, que adora a Dios. Alguien puede decir, bueno, hermano, pero es que yo me reúno. Yo también canto alabanzas, yo también hago oraciones, ¿sí? Yo también leo algo de la palabra de Dios, hermano, cuando voy a la iglesia los domingos. Déjeme decirle, hermanos, que la iglesia que adora a Dios, el centro, hermanos, de la iglesia es Dios mismo, ¿sí? Está en derredor nuestra vida, hermanos, de la vida de Dios, de su palabra, hermanos, ¿sí? Y siempre el cristiano está en una viva adoración de servicio hacia nuestro Dios. Fíjese lo que dice la Escritura, por ejemplo, en el verso 46. Y perseverando unánimes cada día, ¿qué, hermanos? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo hago una pregunta hoy para todos los cristianos. ¿Qué pasaría si la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, adoráramos a Dios todos los días de la semana? ¿Realmente usted se reuniría para adorar a Dios? ¿Realmente su vida está dedicada para adorar a Dios? Yo no le estoy negando que tenga que trabajar o que tenga que comer o que tenga que cuidar a sus hijos. Pero hará que usted y su familia realmente el centro de su vida sea Dios. Y que sepa usted que es un gran privilegio reunirnos para adorar, honrar y servir al Señor. ¿Sí? ¿Lo podrá usted entender eso? Y que adorar a Dios únicamente es aprender a darle el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el lugar que le corresponde? Déjeme decirle el primero. El primer lugar. ¿Se acuerda usted del mandamiento que es conocido como el mayor mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Hermano, déjeme decirle que este mandamiento de amar a Dios es un mandamiento de adoración, de adorarle,
No únicamente decirle, ¿sabe qué, hermano? Yo tengo a Dios en mi corazón y le quiero mucho y le amo, pero no me paro en la iglesia. No le honro, no le glorifico. Es más, vengo cada 3 meses o cada vez que pueda o cada año, nada más para dar gracias a Dios de todas sus bendiciones que Él me ha dado. Déjeme decirle, hermano, que ese mandamiento de amar al Señor es de adoración a Dios. Todo mi ser, hermanos, está concentrado únicamente en la persona de Dios. El centro de mi ser únicamente es Dios, no soy yo mismo. El centro de mi ser, no vivo nada más para mí mismo, sino que vivo únicamente ¿para quién? Para el Señor. Vivo únicamente para Dios, hermanos, ¿sí? Y la iglesia que Dios desea que sea, une vínculos. ¿Cuáles son los primeros vínculos que une esa iglesia? Une ese vínculo con Dios y une ese vínculo con las demás personas. Déjeme decirle lo que dice el verso 46, lo voy a repetir. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Une vínculos para que estemos unidos. Todos estemos unidos como un cuerpo, hermanos. Como esa iglesia que somos. Un solo cuerpo, unidos por un mismo espíritu, hermanos. Unánimes, pero uniendo ese vínculo con Dios, todos juntos. Pues dice allí, y perseverando. Hablamos ahorita de la importancia de perseverar. Ahora fíjese cómo dice, y perseverando unánimes. ¿Sí? La iglesia que Dios desea que seamos, hermanos, es la que tiene vínculos de unión entre unos y otros como hermanos en la fe, hermanos. De modo que estamos unidos, pero también con Dios en adoración, hermanos. Unánimes cada día en el templo. Y note lo que dice, y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría. Note, comían juntos. La iglesia que Dios desea que sea, hermanos, tiene vínculos entre todos los que formamos la iglesia. No se vale que haya cristianos aislados. No se vale que haya cristianos separados. No se vale que haya cristianos enojados, disgustados. ¿Sí? No se vale que haya cristianos que se dividan unos de otros. No se vale que haya cristianos que rompan o rompamos los vínculos de unidad entre nosotros. Cuando la iglesia que Dios desea que sea, es una iglesia que tiene vínculos entre unos y otros, pero especialmente ese vínculo lo tenemos especialmente ¿con quién, hermanos? ¿Con quién? Con el Señor. ¿Sí? Esa es la iglesia, hermanos, que Dios desea que sea. Una iglesia que tiene fuertes vínculos. ¿Sí? Y eso es lo que encontramos en la iglesia que realmente el Señor, hermanos, dejó en este mundo. Instituida. Y que Dios desea que sea así la iglesia. Que se vea el vínculo de la amistad, de la fraternidad, del amor, hermanos. ¿Sí? De la unidad. Del estar juntos. Estos vínculos, hermanos, realmente son los más grandes. Mire que si hay personas, vecinos nuestros, que su corazón está vacío, hermanos, que quizás en sus hogares ha habido tristezas, amarguras, decepciones, ha habido muchos problemas, pero hay, hermanos, una comunidad de creyentes, una iglesia que tiene vínculos. Déjeme decirle que esas personas ya no van a estar huecas, ya no van a estar vacías, van a estar llenas de ese vínculo de amor en Cristo, hermano. Van a estar llenas de un vínculo de amor fraternal entre nosotros, de una amistad, de un compañerismo. Porque, hermano, si tú miras a tu hermano que tiene una necesidad de un apoyo moral, espiritual o un consejo o de amor, ahí está tu hermano para compartirlo, para llenar ese hueco, esa necesidad que tenemos unos u otros, hermanos, en donde nos animamos unos a otros, en donde oramos unos por otros, en donde sabemos que los vínculos entre nosotros deben unirnos, porque también hay un vínculo que nos une con Dios, ¿sí? Y que esa es la iglesia que Dios desea. Es una iglesia fuerte, hermanos. Una iglesia que no fácilmente, hermanos, va a sucumbir ante las pruebas, ante cualquier cosa que pueda venir, porque tiene vínculos que los unen.
¿sí? Vínculos que les fortalecen, hermanos. Y esto especialmente con el Señor, porque es el vínculo más necesario que mantiene la iglesia con el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Debemos de recordar esto. Y no solamente tiene vínculos, hermanos, entre nosotros como iglesia, sino que esos vínculos se extienden con el mundo, con las demás personas a través del amor y de la amistad. Fíjese lo que dice allí, alabando a Dios. Ahí está un vínculo. Pero luego dice, y teniendo favor, ¿con quién? Con todo el pueblo, hermanos. Vean los vínculos que realmente hacen los creyentes, hermanos. Dice, y teniendo favor con todo. Dice, con todo, hermanos. Con todo el pueblo. Qué vínculos tan enormes, tan fuertes, hermanos. Y luego después dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire el vínculo tan fuerte que habla la Escritura que había entre los creyentes, hermanos. Y que ese vínculo se extendía también con las demás personas de la nación judía, con el pueblo, hermanos. ¿Sí? Y déjenme decirle que esos vínculos atraen a más personas. Porque todas las personas están necesitadas de estos vínculos que ahora tenemos nosotros en Cristo, hermano. ¿Sí? Y que eso nos fortalece y nos hace ser la iglesia que Dios desea que seamos. Es más, déjenme decirle que Cristo dijo que el mundo nos conocería porque realmente nos amamos unos a otros. ¿Sí? Hermanos, cuando no hay ese vínculo, definitivamente cualquier persona va a decir, pues dicen que son cristianos. Pero en realidad están muy lejos de serlo, porque las mismas personas reconocen que no hay vínculos que nos estén uniendo espiritualmente, hermano. ¿Sí? Para decir, hermano, realmente que somos uno en Cristo. Entonces, esta iglesia, hermanos, de la cual Dios desea que seamos, es una iglesia que tiene vínculos y que a través de esos vínculos nos ayuda a vivir en comunión, pero nos ayuda a tener un vínculo correcto con nuestro Dios, hermanos, en servicio y adoración a Él, hermanos. ¿Sí? Otra de las cosas, hermanos, es que la iglesia que Dios desea que seamos, ¿sí? Son una iglesia, hermanos, que también ayuda, que también comparte, que también es generosa, hermanos. Es importante porque la Biblia así nos muestra, hermanos, de que aquellos cristianos eran generosos unos con otros y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, hermanos. Compartían todas las cosas unos con otros. Hermanos, déjenme decirle que la mayoría de las personas que vivimos en México, hermanos, que vamos a diferentes lugares, por X causa viajamos y tenemos que llegar a alguna ciudad. Regularmente queremos llegar a algún lugar agradable, a un lugar bueno. Si vamos viajando, por ejemplo, queremos llegar a un hotel quizás, ¿sí? A descansar. Y bueno, pues quizás estamos buscando uno de los mejores hoteles donde nos atiendan, hermanos, donde nos sintamos a gusto, donde nos sintamos bien. Y regularmente las personas los catalogan hoy en nuestros días por las estrellas. Una persona dice, bueno, yo voy a ir a un hotel de 5 estrellas, voy a ir a un hotel de 4 estrellas, voy a ir a un hotel de 3 estrellas. Y hermanos, déjenme decirle que si habláramos así de esta manera, aquí al leer Hechos de los Apóstoles estaríamos hablando de una iglesia de 5 estrellas. ¿Sí? Porque estamos hablando de la iglesia que Dios desea que sea. Aquí la podemos ver, hermanos, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y hermanos, yo déjenme decirle que estas 5 estrellas, de la cual yo quiero mostrar aquí ya para concluir, hermanos, nuestro mensaje que estamos compartiendo con ustedes. Yo quiero ponerle a cada estrella, hermanos, una letra. Y si nosotros lo ponemos de 5 estrellas, déjeme decirle que en cada letra usted póngale una letra que yo le voy a decir, la letra pesca. La primera letra le pone la P, la segunda estrella le pone la E, la tercera la S, la cuarta la C y la última la A, pesca.
¿sí? Hermanos, la iglesia que Dios desea que sea, es una iglesia que realmente pesca. Es una iglesia realmente, hermanos, que crece. Una iglesia que realmente atrae almas. Una iglesia que realmente está puesta por Dios, hermano, para que en ella estén los vínculos correctos, ¿sí? Y la iglesia pueda crecer y crecer y crecer, hermanos. Y le puse pesca porque quiero ponerle, hermanos, a cada letra un temita acróstico así rápidamente. Déjeme decirle que la P, hermanos, va a ser especialmente la primera estrella, una iglesia que predica, ¿sí? Una iglesia que predica. Esa es una estrella muy grande, hermanos, porque solamente pueden venir almas a través de la predicación, ¿sí? La segunda estrella es la E, hermanos, ¿sí? Esta es una iglesia que enseña. Quiere decir, hermanos, que enseña a cada creyente a cómo vivir la vida cristiana de acuerdo a las enseñanzas del Señor, de acuerdo a los mandamientos de Cristo, hermano. Y esa iglesia, hermanos, va a ser fuerte, va a ser edificada por una buena enseñanza espiritual. La tercera letra es la S, hermanos. Es una iglesia que sirve. Fíjese bien, hermanos. Cuando un creyente viene a estar en la iglesia, debe de reconocer que solamente es un siervo, hermanos. Cuando un creyente viene a la iglesia para ordenar o que nada más para que se le sirva, definitivamente no ha entendido qué es la iglesia que Dios desea que sea. Estamos hablando que un cristiano reconoce, hermanos, que únicamente es un servidor de Dios, hermanos, ¿sí? Y que la voluntad de Dios es que yo sirva en su iglesia a la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y déjeme decirle, hermano, que para servir se requiere tener un corazón de siervo. Porque yo puedo agarrar la escoba y ponerme a barrer, hermanos. Quizás porque me dio vergüenza que los hermanos me dijeran que yo no barro. O quizás porque alguien me impuso el que tengo que barrer cada 15 días o cada mes o cada 3 meses en la iglesia y tengo que hacerlo porque se va a ver mal que yo no lo haga junto con mi familia. Pero hermanos, tener un corazón de siervo es que un cristiano cuando llega a la iglesia, cuando llega a la reunión de la iglesia cada día, llega diciendo, hermano Jorge, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Hermana, ¿le puedo ayudar a preparar esos alimentos para esa convivencia o para los niños? ¿Puedo ayudarle, hermana, en su clase? O hermano Jorge, llega un varón, hermano, ¿puedo ayudar con una oración? ¿Puedo ayudar, hermano? ¿En qué puedo ayudar? ¿Puedo traer algún hermano? ¿Yo puedo usar la camioneta? ¿Puedo usar la van? Ese es un cristiano que realmente tiene un corazón de siervo, hermanos, ¿sí? Que llega sabiendo que él viene a servir a sus hermanos y viene a servir a Dios, hermanos. Una iglesia, hermanos, que es así, estamos hablando que es una iglesia de 5 estrellas, ¿sí? La C, hermanos, la siguiente letra, es una iglesia que mantiene su compañerismo, ¿sí? Que conviven unos con otros, que tienen esos vínculos fuertes. Esa es una iglesia que pesca y que realmente crece y que va a estar creciendo cada vez más y más y más y más, ¿sí? Y que las personas que vienen no se sienten rechazadas, sino todo lo contrario, con la última letra, se sienten amadas. Una iglesia, hermanos, donde no se siente un ambiente de amor, definitivamente que estamos hablando que hay una ausencia del Señor en sus vidas. Porque algo que debe brillar en el corazón de cada cristiano es ese amor. Ese amor de el Señor, ¿sí? Así es que déjeme decirle a cada cristiano, de los que hoy en esta noche nos están escuchando a través de este programa, hermanos, que se lleva a cabo en la radio por parte de nuestro hermano Jorge, déjeme decirle, hermanos, que es importante que nosotros reconozcamos que es la iglesia que Dios desea que yo sea, hermano. En una ocasión, yo recuerdo a una hermana que hizo una invitación a otra cristiana que la vio que trabajaba mucho en la iglesia. Y recuerdo las palabras que le dijo, oiga, hermana,
Fíjese que hermanas como usted necesitamos en la congregación de donde yo vengo. Y la hermana volteó y le sonrió y dijo, mire, qué bueno, hermana. Dijo, hermana, hermanas como usted las necesitamos acá. Y recuerdo que aquella hermana le dijo, bueno, hermana, pues no puedo irme, pero una cosa sí le voy a decir. Y dijo ella, ¿qué? ¿Qué me va a decir, hermana? Pues yo la invito a ser como yo. ¿Para qué quiere que yo me vaya para allá? Mejor yo la invito a ser como yo. Y creo que eso es lo más importante, hermano. ¿Sí? Soy yo la iglesia. ¿Cómo quiere Dios que yo sea? ¿Cómo quiere Dios, hermanos, que sea la iglesia totalmente? Debo reconocer primeramente, hermanos, que yo soy la iglesia. Debo reconocer que yo soy el cristiano, hermanos, que soy la iglesia y que tengo una responsabilidad con el Señor. Y que esta institución, esta iglesia, hermanos, este cuerpo de creyentes, debe ser la voluntad de Dios y debemos de ser como Él quiere que seamos. Así es que yo espero, hermanos, que a través de esta lección bíblica en Hechos capítulo 2, cómo Dios quiere que la iglesia sea, hermanos, y cómo es que la iglesia debe de ser. Yo espero, hermanos, que hoy para todos nosotros esta lección haya sido de motivación para hacer lo que Dios quiere que seamos. Una iglesia que testifique, hermanos. Una iglesia enseñada en los mandamientos de Cristo, adoctrinada en los mandamientos del Señor, en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia que se centra, hermanos, en los vínculos, ¿sí? En adoración a Dios y en los vínculos entre los creyentes. Y no solamente, hermanos, haciendo vínculos entre creyentes y Dios, sino también con el pueblo, con los incrédulos, hermanos, para saber atraerlos a esas personas, hermanos, que tienen necesidades en sus vidas, en sus corazones, de esos vínculos. Y cuando ellos conocen esos vínculos entre el cuerpo de Cristo, entre los creyentes, entre la iglesia, eso será también atrayente, hermanos, para esas personas, para que conozcan al Señor. Una iglesia, hermanos, que Dios desea que seamos, es una iglesia también generosa. Una iglesia que también da, hermanos, que también comparte para las necesidades de las demás personas, que les interesa el prójimo, que les interesa el necesitado, hermanos. Porque sabemos que esa iglesia, hermanos, es una iglesia que brilla por esas 5 estrellas. Porque es una iglesia que sirve, hermanos, ¿sí? Y que sirve también a todos los necesitados. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que nos ha prestado este tiempo para escuchar este mensaje. Gracias a nuestro hermano Jorge también por esta invitación, mi hermano. Y bueno, gracias a cada hermano que nos ha escuchado. Dios que le bendiga, hermanos. Y le invitamos a que se siga esforzando, ¿sí? Usted como iglesia, hermanos. Y la iglesia en general, que nos sigamos esforzando en lo que Dios quiere que seamos. Que Dios le bendiga. Es amor, Dios es amor. El uno al otro, el amor es de Dios. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor. Dios es amor. De uno al otro, el amor es de Dios. Y el amor es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor.
Amoroso Padre que está en los cielos, gracias le damos en esta hora, Señor, por este medio que usted ha puesto en este hogar para difundir su bendita palabra. Rogamos sus bendiciones para el orador, este siervo suyo que en esta noche, Señor, ha expuesto su evangelio, esperando, buen Dios, que haya sido para edificación de aquellos que lo estén escuchando. Rogamos también por los que organizan, Señor, esta actividad y suplicamos, Padre, que les ayude, que les bendiga para que sigan adelante con este programa. Bendiga, Padre Santo, al auditorio que en esta ocasión lo ha escuchado y esperamos, Dios, que se siga difundiendo y que su palabra, buen Dios, siga edificando las almas y los corazones de su pueblo y de aquellos que no le conocen. Padre Santo, ayúdanos, auméntenos la fe y ayúdanos para estar fortalecidos siempre y que su obra, buen Dios, siga adelante. En nombre de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues agradecemos a todo el auditorio que nos escuchó esta noche. Le damos las gracias al hermano Julio Mesa por esa clase que nos trajo. Que Dios le bendiga y le siga edificando. Y gracias a usted que nos estuvo escuchando a través de este medio. Le agradecemos y le damos las gracias por seguir en sintonía a través de esta página de internet. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.